Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, es la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, la que nos direcciona, la que nos pone en perspectiva, Señor, según tu voluntad, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Esta mañana hemos estado aquí delante de ti, Señor, y vinimos, Señor, con un corazón expectante para adorarte, para alabarte, para reconocer tu poder y tu majestad, Señor. También para reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. Y aquí estamos necesitados de ti, Señor, esta mañana, para que, Señor, hables a nuestro espíritu y a nuestro corazón, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Esta es tu palabra, Señor, y Padre, aquí estamos delante de ti. Sabemos que tu Santo Espíritu que está en nosotros y por nosotros, Señor, que nos conducirá a toda verdad, Señor. Padre, ponemos este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, dice. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8. La gracia es todo lo que necesitamos los seres humanos para cumplir el propósito de Dios, según su plan. Gracia. Y la gracia es un tema que se ha predicado mucho y hay diferentes extremidades de la gracia. La gracia debe comenzar en el centro. La gracia viene de Dios como don de lo alto. Pero cuando exageramos acerca de la gracia podemos caer a un lado o al otro. Exagerando la gracia. La gracia de Dios es todo lo que el ser humano necesita. Y por medio de la gracia, como dice la palabra, somos salvos. Y esto por medio de la fe. Toda la vida del ser humano y la vida nueva, el nuevo nacimiento, el poder caminar una vida con Dios comienza por medio de la fe. No de nosotros. Es un don de Dios. La fe, Dios la ha dado como medida a cada uno. Dice la palabra de Dios que Él ha dado una medida de fe a cada uno. Y podemos especular acerca de cuál es la medida. Yo puedo entender que la medida quiere decir que no todos tenemos la misma fe. Unos tienen más, otros tienen menos. ¿Por qué? No es que Dios tenga preferencias, sino porque Él sabe cuánta fe necesitamos para alcanzar lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. La medida de la fe, entonces, cada uno no es por el tamaño tampoco. Pastor, no puede porque sería bien complejo, ¿no? Podríamos verlo muy... Pero pueden haber pequeños de estatura y gigantes en fe, y pueden haber grandes personas y pequeñas en fe. No, pero no depende de eso. Depende de que Dios, como Él es omnisciente, Él sabe todo, entonces sabe cuánta fe necesito yo, cuánta fe necesitas tú, para alcanzar todo lo que Él ha dispuesto para nuestras vidas. Comienza entonces una fe natural nuestra. La fe natural, pues sabemos cuál es la fe natural. Todo el mundo sabemos que en la mañana sale el sol. ¿O alguien duda que mañana salga el sol? Nada, ni siquiera nos preguntamos. Simplemente es algo ya, es un hecho. Todas las mañanas sale el sol. Pero esa fe no produce más en nosotros nada especial en la vida nuestra. Simplemente es lo cotidiano, una fe natural. Pero la fe que viene como don de Dios, puesta en Jesús, en la obra salvífica de Cristo en la cruz, entonces produce para nosotros salvación y vida eterna. ¿Salvación de qué? Bueno, el ser humano
tiene un destino inexorable apartado de Dios. La Biblia lo llama el infierno. Podemos interpretarlo para que suene menos fuerte, como que la eternidad separada de Dios. ¿Se imagina usted una eternidad separada de Dios? ¿Qué sucedió? En el paraíso estaba Adán y Eva, estaban allí en comunión con Dios. Y dice que Dios se paseaba todo el tiempo y dialogaba con Adán y con Eva y todo el mundo feliz. Pero a raíz, y todos lo conocemos, del pecado, ¿cierto? El ser humano pecó. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo un abismo entre Dios y los seres humanos. Fueron expulsados del paraíso. Ya no estaban, cayeron de la gracia de Dios. Estaban separados de Dios. Y todos los seres humanos entonces nacemos así, nacemos biológicamente, pero estamos apartados de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Pero Dios, en su misericordia, entonces nos ha dado la medida de fe, y esa fe puesta en la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, produce en nosotros ese hecho real que es la salvación. Nos salva entonces inmediatamente, cuando ponemos la fe en Jesucristo, somos salvos y tenemos vida eterna garantizada con Dios. Quiere decir que entonces nuestra vida eterna, después de que dejemos de respirar, inmediatamente vamos a estar en la presencia de Dios, caminando con Dios por la eternidad. Eso le quita al ser humano un problema, un gran problema. ¿Qué pasará mañana? ¿Cierto? Por eso los seres humanos da tanto buen resultado y buen negocio, ¿cierto? Las personas que adivinan la suerte, que leen las cartas, los horóscopos en los diferentes diarios y esas cosas, las revistas, porque la gente quiere saber qué va a pasar mañana. Pero cuando nosotros ponemos la fe en Jesús, entonces lo que sucede es que ya sabemos qué va a pasar mañana. Mañana vamos a estar en la presencia del Señor. Punto. Se acabó el problema. Es la gracia inicial que Dios nos da. Por medio de esa gracia tenemos esa garantía, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? Eso sucede cuando dejemos de respirar. Y yo no quiero que ahorita alguien quiera decir, yo quiero dejar de respirar para empezar a experimentar esa promesa, ¿cierto? Nadie quiere. Pero ese es un hecho consumado ya por Dios, por medio de la fe. Una gracia salvadora. Pero ¿qué sucede mientras estamos respirando y estamos trasegando esta vida de peregrinos? Porque nuestra vida es eterna. Realmente nuestra vida temporal está aquí, pero la gran vida y la eternidad está con Dios. Pero necesitamos saber qué va a pasar entonces en este tiempo. Pues es la gracia. Esa gracia es lo que nos capacita para tener las victorias diarias que Dios quiere para nosotros. Cuando vamos a Dios, Él tiene promesas para nosotros todo el tiempo. Cuando vamos a la palabra, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nosotros todo el tiempo. Pero cuando leemos esto, nosotros formamos nuestra propia manera, filosofía de vida, que es lo bueno, agradable y perfecto. Lo bueno para mí es tener una casa nueva, ¿cierto? Automóvil del año, cada año. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces no se parece al ideal de vida buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido influenciados por el mundo apartado de Dios. El mundo apartado de Dios está buscando otra manera de satisfacer su vida, de llenar su vida. Y eso ha sido, digamos, la experiencia si no de todo, la mayoría de los que estamos aquí esta mañana. Hemos tratado de llenar nuestras vidas a través de lo que hacemos, del trabajo, de la profesión que ejercemos, de cualquier cosa que sea. Llenamos nuestras vidas y tenemos éxitos. Pero al final eso se va como agua entre los dedos. Compramos una casa y estamos felices 8 días y después se nos fue la alegría. Ahora queremos otra cosa porque ya nada nos llena. Y entonces es la dinámica del mundo la que nos exige cómo ser felices. Pero cuando vamos a Dios, Él dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Dónde está el cuide del asunto? El cuide del asunto va a ir y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? Venimos aquí para recibir de Dios la palabra que nos guía, que nos quita la vieja influencia que tenemos del mundo y nos trae la influencia de Dios, esa influencia por la cual Él quiere que seamos felices realmente y que tengamos éxito. El éxito según Dios es diferente al éxito del mundo. Yo hoy en día soy
un hombre de éxito, un artista de éxito. Yo sigo siendo artista. Porque hago arte y a través del arte hago lo que tengo que hacer. Pero soy exitoso. Pero si le preguntáramos a muchos de mi familia hoy, diría, ese pobre Pedro, después de ser famoso, después de ser admirado, ahora anda por ahí, en lugarcillos por ahí, cantando gratis, donde cobraba tanto. Los medios de comunicación hablaban de él, de su éxito, de su recorrido, de sus viajes. En los diarios aparecían reportes de sus éxitos. Y hoy nadie habla de él. Es un fracasado. Pero según el mundo. Entonces uno tiene que hacer al espejo de Dios y decir, bueno, ¿cuál es mi perspectiva? ¿Qué es lo que yo busco? Cuando el Señor por su misericordia vino a mi vida, me transformó, fue una cosa radical. Y yo dejé todo eso. Yo pude entender lo que Pablo dice. Pablo habla de su linaje, de todas sus cosas importantes, su teología, de su amor de Dios, por el cual perseguía a los cristianos. Y al final dice, todo eso lo tengo por basura. Porque se vio al espejo de Dios. Y quizá Pablo, en su tiempo, en sus amigos, era un hombre muy importante. Y después se convirtió en un pobre Pablo. Andaba en caballo y ahora andaba a pie, hasta naufragaba por acá, rato se varaba por ahí. Tuvo que ponerse a hacer carpas una vez porque no tenía para comer. Y entonces, claro, ese Pablo, un tipo que tenía tanto futuro, diría el mundo, estudió en la mejor escuela teológica, un líder para el pueblo judío, todo su futuro que tenía y lo tira por la borda. Es un fracasado para el mundo. Pero si le preguntamos a Pablo, él nos está hablando todo el día de la victoria. Nos está hablando de que somos más que vencedores. Nos está hablando un Pablo que en medio de las cárceles escribió las cartas más grandes de libertad. Él dijo, ¿qué puede apartarme del amor de Dios? ¿Qué? Llegó a decir, ni la muerte, ni la vida. Porque al final sabía cuando se muera, pues, derecho al cielo. También dijo, a veces que él no sabía, se preguntaba si era mejor estar vivo o muerto. A ese punto llegó este hombre, un hombre de éxito. La gracia de Dios nos capacita entonces para tener una vida victoriosa, una vida como la de Pablo. Es la gracia de Dios, una gracia diaria. Pero hay cosas que nos impiden acceder a esa gracia. Recuerden que la gracia inicial salvadora ya la tenemos. Pero la gracia diaria que necesitamos para tener victorias cada día, que está en Dios, nosotros somos impedimento muchas veces para que obre. Recuerden, cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, necesita que nuestra vida se acerque a la manera de Dios para que entendamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que aún en momentos difíciles, dice que todo ayuda para bien. ¿Sí? Aún las cosas difíciles nos ayudan para llegar a momentos importantes en nuestras vidas. Pero cuando estamos trasegando por momentos difíciles, entonces tenemos un poco la visión de lo que es bueno, es agradable y es perfecto. Claro, si pudiéramos decir, ¿qué es bueno, es agradable y perfecto? Ah, estar en Miami, en las playas, ¿cierto? Allí, mirando el mar, tomando un refresco, mi familia. Eso es muy bueno y Dios quiere eso también, pero ¿cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Qué es lo bueno, agradable y perfecto según Dios? La gracia entonces está lista y dispuesta. Y nosotros somos cooperadores con Dios para que esa gracia derramada cada día cumpla el propósito. Esa gracia
tiene efecto por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Entonces impedimos que la gracia de Dios, Dios tiene gracia abundante. Así como la misericordia de Dios es nueva todos los días, la gracia de Dios está ahí, disponible para nosotros. Por eso el apóstol Pablo, después de tantas vicisitudes, después de entender tantas cosas, él tenía un problemita. El aguijón de Pablo. Y hay mucha especulación acerca de cuál era el problema que tenía Pablo. Unos dicen que la visión, otros que es un problema interno. Bueno, cualquiera que sea el problema que tenía Pablo, que no podía resolver. Una enfermedad. Y Pablo un día le clama al Señor 3 veces. Dice, 3 veces le he dicho al Señor que le quitara ese mal. Y el Señor así le dice, bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo concluyó, dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy fracasado según el mundo, entonces soy exitoso según Dios. Cuando estoy triste según el mundo, ahora soy feliz según Dios. Así que no podemos caminar dos dinámicas diferentes. O caminamos a la manera de Dios, o caminamos a la manera del mundo. Déjenme cantar una canción. Yo quiero estrenar una canción hoy. Yo la anuncié anoche. Esta canción se llama Se llama 5 pa'l peso. La buscamos en el WhatsApp, ¿ya? Yo te digo cuando la pones. Todavía no. Todavía no. 5 pa'l peso. Recuerden lo que estamos hablando. Gracia. Gracia es lo que necesitamos diaria. Jesús no prometió que la vida era color de rosas, porque estamos caminando por un mundo caído. El mundo cayó cuando el pecado de Adán. Fuimos separados. Pero Dios por su misericordia envió a Jesucristo. Pero el mundo está caído. El príncipe de este mundo se llama Satanás. Por eso no se aterren en todo lo que sucede. Porque hay alguien que manda aquí. Pero nosotros no somos de este mundo. Cuando creímos en el Señor, fuimos elevados entonces a una ciudadanía celestial. Tenemos un pasaporte celestial. Y en el momento que dejemos de respirar, simplemente vamos y la presentamos allá. Mire, ahí no hay rollo. Eso está garantizado. Pero, como caminamos en un mundo caído, y ese mundo caído es tan influyente en nosotros, muy influyente. Las noticias, los diarios, el medio en que caminamos. Muchos de nosotros tenemos, bueno, yo no, pero mi trabajo es tranquilo. Pero los que tienen horarios y tienen diferentes trabajos, gran parte de sus compañeros de trabajo realmente no creen en nada. O no, sí creen en el mundo, a la manera del mundo y todo. Y entonces a nosotros nos ven raros. ¿Ah? Pero muchas veces nosotros queremos congraciarnos con eso para tener amigos, para que no se nos note lo cristianos que somos. Y yo hice esta canción pensando en eso. Recuerden que estamos hablando de la gracia me capacita. Impedimos que la gracia de Dios sea derramada de diaria. Solo gracia necesitamos. Hoy necesitamos de la gracia de Dios. Y Dios la está derramando. Pero ¿qué impide que la gracia pueda recibirla de tal manera que no se vaya por los lados? Somos nosotros. Son diferentes cosas, pero déjenme, yo les cuento, esta es una historia de un amigo. De mi amigo Juan. Amigo Juan puede ser Pedro, María, Juana, cualquiera que sea. Pero escúchenla, por favor. Ahí va. Póngale volumen a eso. Porque es sabroso. ¡Epa! Una historia voy a contar, pero quiero ser sincero, que se puede asemejar a tu vida, yo el primero. Allí va el amigo Juan, pretendiendo ser modelo, dice que todo está bien,
pero se le ve en el suelo. Todos los domingos se le ve en la iglesia, inalcanzable en una nube espiritual. Nunca hace un devocional porque no le queda tiempo y suele justificar que piensa en Dios todo el tiempo. En su cotidianidad no hace la diferencia para ganarse el favor. A todos da complacencia. Ante la pregunta si está satisfecho, entre disculpas suele siempre responder: 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. Pa, pararara, pa, pa, para. Nunca hace un devocional porque no le queda tiempo y suele justificar que piensa en Dios todo el tiempo. En su cotidianidad no hace la diferencia para ganarse el favor. A todos da complacencia. Ante la pregunta si está satisfecho, suele siempre responder: 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. Así es. Allá va el amigo Juan en una aureola espiritual. ¡Ay, ay, ay! ¡Pumba! 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, 5 pa'l peso, solo me falta 5 pa'l peso. El amigo Juan. Estaba por grabar la voz de esta canción. Y hay una cadena de radios que está desde Texas hasta California. Se llama Radio Manantial. Y Radio Manantial es una misión bonita de radio que está en toda la frontera y transmite hacia el norte de México y al sur de los Estados Unidos, en español. Y esa radio parece que fuera mía, porque ahí pasa mi música como... Antes me toca llamarnos, no pongan tanto, ¿verdad? Y es una bendición, entonces... Pero el contador de toda la cadena se llama Juan. El contador. Y iba yo a grabar la voz, iba al estudio para poner la voz ya de la canción. Y yo tenía en mi mente a Juan, mi amigo Juan. Y yo lo llamé y le dije: Juan, estoy por grabar una canción. Pero tengo un problema, hermano. Es que yo busqué, musicalmente hablando, hay nombres que se ajustan mucho a la parte musical que estaba haciendo. Yo podría ser Pedro, María, cualquiera. Pero Juan es la palabra que suena bien con lo... Aquí va el amigo Juan. Y entonces yo podría decir: aquí va el amigo Pedro. Ya se sale de la melodía que necesito. Juan, no hay más. Entonces le conté: mira,
estoy haciendo esta canción, voy a grabar la voz, pero quiero preguntarte esto, hermano. Esto no es personal, pero le conté la historia. Y entonces digo, ¿y cómo dice la canción? Entonces le leí la letra de la canción y el hombre, ¡guau, guau, guau, guau! Digo, no, no hay problema, por mí no hay problema, hermano. Desde que no tenga el apellido. Entonces me liberó de ese peso porque imagínate, en la radio donde ponen mi música, Juan lo conocen todos porque él es el que paga. Entonces, pero de verdad que este tema lo tenía guardado hace mucho tiempo y no quería hacerlo porque decía, pero no quiero como pisar callos. Pero vale la pena como tener una reflexión en nuestras vidas acerca de estas cosas. Cuando estamos hablando de la gracia, tenemos gracia abundante de parte de Dios. Pero nosotros somos impedimento para que la gracia cumpla el propósito de nuestras vidas. Como le decimos, la gracia nos capacita para cumplir nuestro propósito diario. Porque es día a día. Tenemos metas, tenemos sueños y los forjamos hacia adelante. Pero Dios en sí mismo ya, Él ha cumplido nuestros deseos. Solo que vamos hacia la consecución de lo que ya está hecho. Recuerden que caminamos por fe. Y la fe es la certeza de lo que esperamos. Es la fe. Caminamos hacia lo que Dios ha prometido y cuando Dios ha prometido ya está hecho. Pero no quiere decir que como está hecho es mágico, entonces viene a mí, así como... No, hay un proceso en la vida nuestra para que eso sea desenvuelto y empacado. Dios empaca sus regalos para nosotros y vamos desempacando en el camino. Es la gracia la que nos permite ir viviendo nuestra vida exitosa. Entonces, ¿qué impide entonces que esa gracia sea derramada en nuestras vidas? Bueno, una de las cosas que impide que la gracia sea derramada en nuestras vidas es el pecado. Así. Y entonces, bueno, nosotros somos pecadores. ¿Qué hacemos? Es la realidad del ser humano. Pero somos pecadores, pero somos perfectibles. O sea, Dios está haciendo la obra en nosotros. Y es que cuando creímos en el Señor, por su gracia, el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros que está santificando nuestras vidas. Nos está haciendo cada vez menos malos. Nos está llevando hacia la perfección, hacia la meta. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando vemos en la iglesia, hay unos que crecen más rápidamente espiritualmente hablando y otros más despacio. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios tiene preferencias? No, sino es la disposición de cada uno. La disposición de cada uno. Cuando vemos la historia de Pablo, Pablo se cayó del caballo y ya el tipo estaba que predicaba. La revelación de Dios vino a él y él empezó a hablar, a predicar y empezó a vivir esa vida y radicalmente dejó su vida anterior. Cuando dejó su vida anterior, eso hace que la vida sea, o sea, que sea más rápido el crecimiento espiritual. A mí me pasó una experiencia cuando yo recibí al Señor. Yo les he contado que yo no iba a iglesia, yo era enemigo de los evangélicos. O sea, yo, gente loca, sin oficio, para mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo era un profesionista, yo era un artista importante. ¿Cómo se atreve usted aquí a venirme a decirme que sea feliz y yo soy feliz? Si tú tienes cara de limón. Entonces, tenía una mala imagen acerca de eso. Pero cuando, por la sola misericordia de Dios, Dios me abrió el entendimiento y entendí, entonces, eso fue así radical. Yo no me puse a pensar más nada, yo no pensé nada más. Cuando yo me convertí a solas en un lugar, el Señor se reveló a mi vida. Punto. Pero entendí. Y cuando yo entendí, entonces, lo que hice fue dejar todo lo que estaba haciendo. Porque lo que estaba haciendo era basura. Y entonces me concentré en conocer a Cristo. Llegué a la iglesia donde mi esposa estaba 4 años antes allí, orando por mí. Por este tipo que no tenía solución. Ahí, en ese lugar, entonces ya, cuando yo volvía a mi casa, yo iba y venía siempre, estaba viajando, pero cuando mi esposa me vio llegar esa vez, ella entendió que Dios me había tocado. ¿Qué vio en mí? Pues ella era espiritual. Yo no dije nada. Llegué y ella supo que Dios me había tocado.
Y entonces, como ya supo que Dios me ha tocado, entonces me habló de la iglesia. Antes no me habló porque sabía que era un rollo conmigo. Imagínense, mi esposa, por allá metida con esos locos evangélicos ahora. Me hubiera, antes de conocer al Señor, ella sabía mi pensamiento. Entonces, calladita oró por mí. Pero cuando supo que entonces Dios me había tocado, entonces sí me invitó a la iglesia. Y cuando yo llegué a la iglesia, entonces me fui con colchón y todo. Sí, yo soy viajero, a donde me va bien ahí me pongo. Ahí llegué con colchón y cobija y todo. Ahí me quedé, pobre pastor. Ese pastor mío sí sufrió mucho porque yo era como un niño de 4 años. ¿Y por qué? Quería saberlo todo el primer día. Y solo el pastor me miraba y se sonreía. Él sabía que él no tenía las respuestas para mí, pero que Dios sí las tenía. Y yo creía, no, pero este pastor es como medio bruto. Él solo se reía. 3 años estuve en eso. Olvidado de todo. Eso permitió que pudiera yo entender muchas de las cosas. Y cuando Dios me inquietó otra vez para volver a sentarme a escribir canciones, entonces ya había algo que decir. Ya había sucedido algo espectacular en mi vida. Ya no tenía necesidad de otras cosas. 3 años no produje un peso. Bueno, ya pueden saber cómo quedó 3 años después de no producir dinero. Estaba quebrado. Comencé a vender todo. Y mi familia. El motivo de orgullo de mi familia ahora es el motivo de vergüenza. Y este loco se le corrió algo en la cabeza. ¿Cómo se le ocurre? Pero yo estaba feliz. Ese tiempo fue importante porque entonces pude apartarme totalmente, apagar todas las señales del mundo para poder entender. Bueno, no soy perfecto porque cuando volví a salir al mundo, entonces empiezo uno a escuchar esas voces, ¿no? Pero está la gracia de Dios que nos capacita. Entonces, el pecado nos impide recibir la abundancia de la gracia de Dios. Por eso muchas veces en nuestro día a día vemos destellos de la gracia de Dios. Pero no una cascada de la gracia de Dios, porque está para nosotros una cascada diaria de la gracia de Dios. Solo vemos destellos, porque tenemos pecado en nuestra vida. Y si entonces no hay solución, sí hay solución. Recuerden que Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna, salvación y vida eterna, para perdonar nuestros pecados. Y nuestros pecados fueron perdonados, porque el problema del ser humano es que tiene diferentes tiempos, pasado, presente y futuro. Dios no. Dios es un eterno presente. El día de salvación es hoy. El día de perdón de pecados es hoy. Dice la palabra de Dios que si nosotros pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No quiere decir que nos está dando licencia para decir, voy a pecar ahorita porque yo tengo solución. No, Dios sabe cuál es nuestra intención dentro de nosotros. Y como Él sabe y ya perdonó y murió en la cruz por nuestros pecados, Jesucristo, entonces nuestros pecados han sido perdonados, pero necesitamos conscientemente ir delante de Dios para pedir perdón. Cuando nosotros vamos delante de Dios, su misericordia diaria para nosotros, entonces nosotros recibimos perdón cuando sinceramente nos arrepentimos. Libres de pecado, entonces ya estamos dispuestos para la gracia de Dios que sobre nosotros venga como una cascada. ¿Ustedes han visto esas famosas cascadas, por ejemplo, las cataratas del Niágara? ¿Cuánta agua está cayendo ahí por segundo? Tan fuerte que si se mete uno allí lo mata la fuerza de eso. Pues la gracia de Dios es tan abundante o más sobre nuestras vidas. Pero el pecado entonces impide simplemente que la gracia de Dios fluya y nos capacite para una victoria diaria. Esa es una de las partes. ¿Qué otra cosa impide que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas? Bueno, una estructura importante en nuestra vida espiritual. Hemos dicho que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él nos va santificando. Pero eso no es automático. Recuerden que lo imposible ya lo hizo Dios.
Nos dio salvación. ¿Quién puede salvarse a sí mismo? Nadie. Pero nosotros somos cooperadores con Dios en el proceso diario de la santificación. Cuán más dispuestos estamos nosotros para oír la voz de Dios y desoír la voz del mundo, entonces estamos siendo purificados, santificados. ¿Cómo lograr eso entonces? Bueno, aquí estábamos cantando la historia del amigo Juan. Nunca hace un devocional, porque no le queda tiempo. Eso impide que la gracia de Dios sea derramada sobre nuestras vidas. Dios está esperando derramar la gracia sobre nuestras vidas. Pero si no nos acercamos a Dios en la mañana y vamos y buscamos su guianza, vamos y delante de Él y abrimos nuestro corazón, lo que hacemos el domingo puede ser en pequeña escala o depende del tiempo que tengamos, pero ir delante de Dios en alabanza para glorificar su nombre. Jesús le enseñó a los discípulos y a nosotros cómo ir delante de Dios y comienza con el Padre Nuestro. Padre Nuestro comienza con alabanza. Padre Nuestro que estás en el cielo, reconociendo su poder. Santificado sea tu nombre. Alabanza al Señor, oración al Señor. Podemos adorar al Señor en la mañana, pero también está su palabra. Su palabra es la que alimenta y le trae las buenas noticias para nosotros y la que direcciona. Lámparas a nuestros pies, tu palabra. Porque nos dejamos llevar de la propuesta del mundo. La propuesta del mundo es que dice, hoy necesitamos resolver muchos problemas. ¿Cuántas cosas tengo que hacer hoy para cumplir? ¿Cuántas deudas tengo que pagar hoy? Y todo eso es cierto, y tienes que ser cumplido con las cosas. Pero si no vamos delante de Dios primero, para que Él nos guíe con su luz y nos muestre la dirección diaria, entonces no vamos a tener victoria. Entonces esa gracia que está sobre nosotros no va a ser derramada para tener esa claridad de caminar, para tener esa victoria, para saber qué actitudes tomar con respecto a las diferentes cosas, sucesos del día. Eso impide que la gracia de Dios sea derramada. Una vida devocional, diaria con Dios. Eso no es que nada más el miércoles y la vida devocional es diaria. Así como comemos, ¿cierto? La comida, alguien va a decir, bueno, de vez en cuando ayunamos, pero eso es otro cuento. Pero normalmente estamos comiendo mínimo 3 comidas al día, mínimo. Los que comen menos, los otros comen 5. Pero eso es algo que nadie está pensando cuánto va a comer mañana. Porque ya es algo, es un hábito, es algo que el cuerpo necesita, pero que también está habituado a eso. Entonces, nadie tiene la reflexión esta noche, bueno, y mañana, entonces, no, simplemente sucede. Bueno, las amas de casa están pensando, mañana qué le va a cocinar a mi familia. Pero eso es otro cuento, pero realmente la conciencia de la comida no es algo que está presente en nuestras vidas todo el tiempo, pero está ahí. Nadie está pensando, empieza a pensar en las comidas. La vida devocional con Dios debe ser de esa manera, algo natural. Algo que sucede cuando me desperté y ya. O no dice, ay, es que no tengo tiempo. Simplemente esa vida devocional nuestra se desarrolla de esa manera. Cuando nosotros estamos haciendo esto, estamos siendo capacitados por la gracia de Dios. ¿De qué nos alimentamos nosotros entonces? Porque la vida espiritual es eso. La vida espiritual es como la vida natural. Lo que tú comes naturalmente te produce, no ahora, pero con el tiempo te va produciendo los bienes o los males. Si comemos mal, al final, cuando estamos más jóvenes, nada pasa. Pero eso se va acumulando. Y empiezan los males. Empiezan los años a pasar y empieza, pero que me duele aquí, pero que hay que operar de allá, y hay que hacer tal cosa, y bueno. ¿Por qué? Porque nos hemos estado alimentando mal. Pero cuando tomamos conciencia, entonces vamos y comenzamos a alimentarnos bien. Entonces el cuerpo va a responder de otra manera. Lo mismo pasa con la vida espiritual. En la vida espiritual, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Será que el mundo es el que nos está dictando la receta diaria de comida espiritual? ¿O simplemente estamos buscando de Dios su receta principal en el día, en la mañana? Dependiendo de eso, entonces tenemos nuestra vida capacitada espiritual para que la gracia de Dios sea derramada abundantemente, como una cascada sobre nuestra vida diaria.
Usted no ha notado que a veces personas dicen, oye, esa persona tiene algo especial. Hablando naturalmente, tiene algo especial. Pues, ¿qué? ¿Sabes qué es? La gracia de Dios. Siempre tiene una sonrisa. No está triste. La gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es que no van a haber problemas, no hay color de rosa. En la vida tendréis aflicción, dice el Señor. Mas confiad, yo he vencido. Yo tengo la gracia para darles, para que puedan caminar en victoria. Son cosas que impiden entonces que podamos ir y producir el efecto en nuestras vidas y hacia los demás. Y finalmente, Dios, cuyo propósito en nuestras vidas es darnos salvación, vida eterna, perdonar nuestros pecados y que caminemos en victoria todo el tiempo. Y que la palabra y las promesas de Dios sean sí y amén siempre en Cristo Jesús. Que cuando decimos somos más que vencedores, realmente somos más que vencedores. Que no solamente sea la palabra, sino que es un hecho en nuestras vidas, producido por ese tiempo que combinamos con Dios, porque estamos libres de pecado, no porque seamos perfectos, sino porque somos perfectibles. Entonces, podemos ver y recibir de Dios todo aquello que Él tiene para nosotros. Podemos hacerlo en la vida. Podemos caminar una vida victoriosa, pero además, el propósito fundamental de nuestra vida no es solamente engordarnos espiritualmente, sino producir un efecto, un fruto. El Señor dijo, a los discípulos los engordó espiritualmente. Y después dijo, vayan por el mundo y hagan esto. Prediquen a toda criatura. Y nuestra gran predicación entonces es, no solo son palabras, son hechos. El mundo nos ha influenciado, la psicología del mundo. Repita esto, repita aquello. Si repites tantas veces, eso se vuelve verdad. No. Con Dios es diferente. Con Dios es diferente. Una buena alimentación espiritual. Un tiempo devocional, no como el amigo Juan. No necesitamos aparentar nada delante de nadie. No necesitamos que somos súper espirituales. Necesitamos ser disciplinados con Dios. Y Dios va haciendo la obra en nosotros y se empieza a notar. De hecho, esta mañana aquí hay gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque es la gracia la que adorna nuestras vidas. Su gracia. Pero debemos entonces cumplir el propósito cada uno en nuestras vidas. Debemos cumplir, pero no podemos pretender hacer lo tercero sin hacer lo primero. Sin mantener limpios de pecado. Sin tener una vida devocional con Dios. Pretender entonces evangelizar al mundo. Por eso es que una de las cosas de la impresión que yo tenía del evangélico era eso. Porque decía, bueno, ¿y de qué me hablas? Porque desde la perspectiva del mundo, de la filosofía del mundo, yo decía, yo soy alguien exitoso. Pues dentro de mí sabía que estaba muerto. Que no era feliz, pero parecía feliz. Pero si alguien me viene a decir acerca de la gran felicidad, de la gran esperanza, debe vérsele en su vida. Debe notársele. Debe decir que ni siquiera sin hablar puede transmitir eso. Cuando hacemos ese proceso con Dios, la gracia de Dios cae sobre nuestras vidas como una cascada. Nada puede ocultar eso. Por eso Jesús dijo viéndonos hacia el futuro nosotros, y Él nos ve de esa manera. Él no nos ve como estamos ahora, sino hacia dónde vamos. Y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Necesitamos iluminar esa luz, pero no necesitamos los procesos con Dios para que la luz brille en nosotros. No podemos iluminar la luz si estamos haciendo aquello, porque no es mágico. Son procesos con Dios. Pero con Dios, mientras sucede todas estas cosas, vamos siendo felices porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta en todas circunstancias. Aún en los momentos difíciles. Yo no sé cuál es tu momento ahora. Pero lo que yo sí sé es que Dios tiene control de esas cosas. Y que lo que estás pasando quizá sea ese punto en que Dios quiere que simplemente descanses en Él. Que dejes de esforzarte tanto por cambiar lo que no has podido cambiar, que Él ya lo tiene hecho. Que dejes que Él trabaje en tu vida. Que puedas ver su gloria en cada momento de tu vida. Solo Dios sabe, cada uno de nosotros, cuál es nuestra necesidad hoy. Solo Dios sabe por qué estamos hablando de esto
en esta mañana. Solo Dios sabe por qué les conté la historia del amigo Juan esta mañana. Solo Dios sabe. Esta canción se llama No estoy solo. Y yo quiero simplemente compartir esta canción para decirles que si comenzamos a caminar con Dios ya no estamos solos. El problema del ser humano es la soledad. Puede estar rodeado de muchas personas. Yo estaba al frente de miles de personas, pero estaba solo. Pero cuando Dios llegó a mi vida ya nunca más caminé solo. El número 2. Es que tengo 2, 3. Solo y más solo. Escucha esto. Ponle volumen. Después de tanto navegar, buscando un puerto donde anclar, su mano abierta me extendió y de su amor me consoló. Estando a salvo comenzó un viento fuerte a levantar. De este a oeste me movió, de norte a sur en confusión. Tuvo mi Dios que revelarme de su fuente para llegar a comprender que no estoy solo, el que me ayuda, me levanta del desierto de la duda. Yo no estoy solo, Él me alimenta, me da paz en la mitad de la tormenta. Yo no estoy solo, yo no estoy solo, Él es la vida, su poder es el que sana mis heridas. Yo no estoy solo, Él es la gloria, de su mano voy seguro a la victoria. Yo no estoy solo, no. Qué bien me siento al comprender que llevo dentro de mi ser la fuerza que me hace avanzar hacia la meta caminar, sentir la paz que solamente Él puede darme. Hoy subo diciéndome que no estoy solo, el que me ayuda, me levanta del desierto de la duda. Yo no estoy solo, Él me alimenta, me da paz en la mitad de la tormenta. Yo no estoy solo, yo no estoy solo, Él es la vida, su poder es el que sana mis heridas. Yo no estoy solo, Él es la gloria, de su mano voy seguro a la victoria. Yo no estoy solo, y no estamos solos, y la gracia de Dios está sobre nosotros abundantemente, corriendo como cascadas sobre nuestras vidas. Nos capacita para tener victoria diaria, todo el tiempo. En la mitad de la tormenta, yo no estoy solo, Él es la vida, su poder es el que sana mis heridas. Yo no estoy solo, Él es la gloria, de su mano voy seguro a la victoria. Yo no estoy solo, no. con tu luz.